Una niña nació en el Palacio de Madrid, envuelta en pañales de seda, y fue llamada princesa por todos. Pero había un secreto que el tribunal no se atrevió a mencionar. La gente susurraba detrás de las cortinas del palacio: «Esa muchacha no es la hija del rey». Entonces, ¿quién eres tú? ¿Y por qué toda España se vio sumida en la guerra por su culpa? 1462. En una habitación cerrada, rodeada de terciopelo rojo y espejos dorados, se oye el llanto de un niño. Ha nacido una princesa. Toda la corte se regocijó. El rey Enrique IV de Castilla por fin tuvo un heredero. Pero la alegría no fue completa cuando la sospecha se apoderó de cada rincón del palacio. Alguien habló más fuerte de lo habitual. «Ese niño no parece el rey». La Beltraneja. Su nombre hace referencia a que era la hija de Beltrán de la Cueva, uno de los cortesanos más guapos y cercanos de la corte. Se rumorea que Enrique IV, el rey del que se decía impotente, no podía tener hijos y que Beltrán era el verdadero padre. ¿Y la madre del bebé? Juana de Portugal, la reina. Era famosa por sus largas conversaciones, después de acostarse, con Beltrán. Desde ese día, el nombre La Beltraneja se convirtió en una mancha que atormentó a la familia real. A pesar de que fue declarada hija legítima del rey, todas las miradas estaban puestas en ella con sospecha, desdén y odio. Nadie se atrevió a decirlo abiertamente, pero todos lo sabían. Si realmente no tenía sangre real, no tenía derecho a suceder al trono. Pero la vida de la Beltraneja no quedó ahí. En los años siguientes, cuando el rey se fue debilitando y la corte entró en crisis, volvió a surgir la pregunta central: ¿quién sucederá al Castilla? ¿Podría una princesa ser producto del adulterio, o de otra mujer de sangre pura pero ambiciosa? Esa mujer era Isabel, que más tarde se convertiría en Isabel la Católica, la legendaria reina de España. Ella es la media hermana del rey, inteligente, decidida y tiene el deseo de romper el destino. A partir de entonces, el reino quedó dividido en dos mitades. Una mitad apoyó a la Beltraneja por razones de legitimidad. La otra mitad apoyó a Isabel por razones de justicia. Pero fue en el harén donde empezó a derramarse sangre. Juana, madre de la Beltraneja, fue acusada de engañar al rey. Beltrán fue exiliado del palacio. ¿Y la princesita? Empujado al vórtice de las luchas de poder desde que tenía menos de 10 años. Una serie de juicios secretos estallaron en la corte real y los obispos se vieron obligados a firmar una declaración confirmando que el rey Enrique no podía tener hijos. Votación pública entre los nobles. ¿Es la Beltraneja hija legítima? Ocurrió en medio de la confusión y el miedo. El rey Enrique estaba enojado, pero tan débil que ya nadie le temía. En la oscuridad, Isabel se prepara para un juego final, uno que decidirá el destino de todo el reino de Trastámara. En cuanto a la Beltraneja, la niña que no sabía si era una princesa o un nombre maldito, solo tenía una opción: lucha por sobrevivir, o serás enterrado para siempre bajo la etiqueta de impostor. Pero, ¿qué pasa si realmente hay pruebas de que ella no es hija de Enrique? ¿Y quién estaría dispuesto a empujar a un niño a la guerra solo para apoderarse del trono? Mientras el reino está sumido en el caos por culpa de un niño, en otro rincón del palacio, una mujer prepara su último juego para apoderarse del trono. Ella no quería solo gobernar. Quería acabar con el linaje vergonzoso de la familia real castellana. El nombre de esa mujer es Isabel. Isabel de Castilla no se parecía a ninguna otra mujer de su tiempo. Nacida en el caos, criada en una corte llena de intrigas, pronto aprendió que el trono no es para los débiles de corazón. Cuando el rey Enrique IV declaró a la Beltraneja su heredera, Isabel guardó silencio, pero solo temporalmente. En las sombras construyó una red de apoyo entre nobles, clérigos e incluso potencias extranjeras. Todos los rumores sobre el embarazo ilegítimo
fueron difundidos por ella hábilmente como viento venenoso. Pero la mayor arma de Isabel no es el chisme, es el matrimonio. En 1469 se casó en secreto con Fernando de Aragón, un matrimonio político que no solo enfureció a Enrique IV, sino que conmocionó a toda Europa. Castilla y Aragón, los dos reinos más poderosos de la península ibérica, están a punto de unirse bajo una ambiciosa pareja. Tan pronto como se difundió la noticia, la corte de Enrique se estremeció. Los nobles, hasta entonces indecisos, comenzaron a abandonar la Beltraneja en dirección a Isabel. El rey Enrique no tuvo más remedio que declarar destronada a su amada sobrina, eligiendo en su lugar a Isabel como su sucesora. Pero ya era demasiado tarde. Una gran parte de la nobleza castellana no estuvo de acuerdo con esta traición. Se unieron para pintar a la Beltraneja como víctima de una conspiración de poder. Ella no tenía aún 13 años cuando fue arrastrada a una sangrienta partida de ajedrez. Y ahora debe casarse con Alfonso V, el rey de Portugal, que es su tío, para proteger el trono. El matrimonio entre la joven y el anciano rey portugués fue una de las alianzas políticas más extrañas de la Edad Media. No se trata de amor, se trata de supervivencia. En 1475, cuando murió Enrique IV, comenzó la partida final. España quedó dividida en dos en una sangrienta guerra civil de sucesión. De un lado están Isabel y Fernando, que representan la reforma, el poder de la Iglesia y la ambición de unificar el país. Al otro lado estaban la Beltraneja y Alfonso V, que afirmaba ser el verdadero linaje. Las batallas se libraron desde Zamora hasta Toro. La sangre corrió por los campos de Castilla, no por lealtad, sino por la creencia de que alguien mentía. Algunas personas lucharon por la princesa creyendo que era una víctima. Algunos murieron bajo el estandarte de Isabel, creyendo que ella era la salvadora del inmundo atolladero real. Pero mientras los generales peleaban, mientras los sacerdotes predicaban sobre impostores y escogidos de Dios, el propio la Beltraneja estaba aislado de todo. Ella era solo una joven que nunca había sostenido una espada, nunca había gobernado, empujada al papel de reina solo para ser un símbolo. A medida que la guerra se acercaba a su fin, Isabel demostró ser superior no solo en la batalla, sino también en su apoyo al Papa. Con un decreto de Roma, la Iglesia declaró a Isabel la legítima gobernante. ¿Qué pasa con la Beltraneja? Ya nadie la llama princesa. Ella se convirtió en una hija del pecado. Y luego, cuando la guerra terminó, la gente esperaba una ejecución solemne para sellar la victoria de Isabel. Pero la nueva reina eligió un castigo aún más cruel. La Beltraneja fue obligada a ingresar en un convento, jurando no casarse nunca, no volver a reclamar el título de reina y vivir el resto de su vida como una monja olvidada. De princesa a reina del conflicto y a prisionera del silencio, su tragedia no es la muerte, sino ser borrada de la historia mientras aún está viva. Pero ¿qué pasaría si un día alguien descubriera la verdad sobre el linaje? ¿La Beltraneja es realmente hija del adulterio? ¿O es ella la mayor víctima de la historia real española? Descubre su último silencio en la parte 3. La Beltraneja, monja o reina, con un destino robado. Ella no fue decapitada, no quemado vivo, no envenenado. Ella no murió en la guerra, pero tal vez murió hace mucho tiempo, muerta en la memoria de toda una nación, en la negación de la historia y en el silencio que duró 50 años después de la última batalla. Su nombre es Juana de Trastámara, pero la gente solo la recuerda por un nombre humillante, la Beltraneja. En 1479, la guerra terminó. Alfonso V, rey de Portugal, marido y tío de Juana, retiró sus tropas tras la amarga derrota en Toro. No más ejército, no más trono, nada. Juana, de tan solo 17 años, firmó un documento fatídico. En ella, renunció a sus derechos al trono para siempre y entró en un convento,
para no casarse nunca, para no salir nunca del convento y para no ser mencionada nunca más como miembro de la familia real castellana. Un hombre vivo, pero políticamente muerto. Una reina sin trono, sellada en un juramento mortal por la Iglesia. Vivió los siguientes 50 años en un convento en Portugal, entre fríos muros de piedra y oraciones sin respuesta. No hay ningún monumento, no hay celebración. Nadie le preguntó, ¿de verdad eres hija de Enrique IV? Nadie se atreve a reavivar la pregunta que la historia ha enterrado con sangre y victoria. Solo quedan breves cartas suyas a los sacerdotes, donde se identifica como Juana, la legítima reina de Castilla, traicionada. Nadie respondió. Mientras tanto, Isabel y Fernando, la pareja victoriosa, entraron en la historia como los reyes católicos, que unificaron España, expulsaron a los judíos y patrocinaron el viaje de Cristóbal Colón, que marcó el comienzo de la era americana. ¿Qué pasa con la Beltraneja? Una mancha de tinta fue tachada en los anales, pero su silencio fue la protesta definitiva, sin reconocimiento. No es una disculpa. Nunca caigas antes de que la historia la escriban los vencedores. En 1530, Juana murió en Lisboa, sin funeral. No hay duelo nacional. Nadie viene de Castilla. Fue enterrada como una monja normal, pero se rumorea que en su ataúd fue enterrada con un trozo de tela bordado con el emblema real de Trastámara, un símbolo que nunca dejó de creer que le pertenecía. Detrás de escena de una tragedia histórica. Hoy en día los historiadores aún debaten sobre la ascendencia de la Beltraneja. Algunos documentos del siglo XVI sugieren que Enrique IV no era completamente impotente, y no hay evidencia clara de una relación sexual entre la reina Juana y Beltrán de la Cueva. Entonces, podría ser que ella fuera en realidad la hija legítima, la heredera legítima, pero que la historia se reescribió porque ella perdió. Si Juana hubiera ganado, quizá toda la historia de España habría sido diferente. No existe la reina Isabel. No hubo unificación española. No hubo ningún Colón, ningún imperio poderoso gobernó las Américas. Tal vez nadie conozca el nombre de la Beltraneja, porque cuando la gente gana no necesita gritar, «Tengo derecho». Pero cuando la gente pierde, la historia los llamará falsos, malditos, hijos de adulterio. Aunque la verdad sea todo lo contrario. Conclusión: ¿princesa real o hija ilegítima? Esa pregunta probablemente nunca tendrá respuesta. Porque la historia, después de todo, siempre la escriben los ganadores. Pero en la oscuridad de un monasterio portugués, había una mujer que vivió la mayor parte de su vida protegiendo una sola cosa. No soy ninguna impostora. Soy Juana, reina de Castilla. Fue quizás la declaración más triste y más poderosa de toda la historia de la realeza española.